Bueno, Enrique de la Morena, muy buenos días, Muy buenos doctor. días. Vamos a hablar con un doctor importante de un asunto importantísimo y de una innovación también, como siempre que en este programa intentamos, que interesa a los médicos y no digamos a los pacientes o a los familiares. Sí, más a los familiares, Sí. más a los familiares, porque el paciente, la Vamos a mayoría de hablar las de la veces... enfermedad sagrada, la Exacto, enfermedad de los dioses, la de los epilepsia. dioses, acuérdate, O sí señor. epilepsia. Pues claro, tenemos hoy con nosotros al doctor Antonio Gil Najet, que se licenció en Medicina y Cirugía en la Complutense, o sea Sí. que es Complutense. En aquel tiempo, cuando Exacto, era la Complutense, cuando cuando era no estaba la Complutense. directora de la Cátedra Extraordinaria para la Innovación Económica Galáctica. Bueno, y este hombre termina su carrera y bueno, se va a Estados Unidos. Se especializa allí en neurofisiología y en epilepsia. Y no contento con eso, todavía estuvo varios años visitando distintos hospitales, gastando su tiempo, como se dice, Sí. gastando su tiempo en formarse. Y viene a su patria y bueno, lo fichan, y lo Claro. ficha el Ruber Internacional, lo ficha la Comunidad de Madrid como consejero del área de salud mental y epilepsia, trabajó en la Cruz Roja, trabajó en Getafe, tiene muchos libros publicados y es una de las figuras en el tratamiento de la epilepsia, teniendo en cuenta que España es un país que es una enfermedad que alrededor de unas 300.000 personas, Sí, ¿no? 300 a 400. Exacto, Porque ¿eh? como no hay una estadística específica, pero sí. Y Antonio es un pionero en el tratamiento de la epilepsia con láser. Y por eso es por lo que me tenía yo mucho interés en que nos visitara Día y nos Mundial de la contara. Epilepsia hoy, Exacto. además. Hoy es el Día Es el Mundial. día de la epilepsia, exacto. Y además, don Antonio, porque el láser ha ido evolucionando a tal velocidad, porque ya hay tantos tipos de láser, tantas clases de láser, lo hemos visto en la estética, que es uno de los puntos en los que más ha hecho evolucionar también, que también en el tratamiento de la epilepsia, aunque llamamos epilepsia tradicionalmente, pero en griego es así, es epilepsia. Digamos que Alejandro Magno tenía epilepsia y a partir de ahí ya tenemos epilepsia. Bueno, la verdad es que también el láser ha contribuido a cambiar el tratamiento de la enfermedad. ¿Cómo ha sido eso? Pues sí, el láser se está imponiendo cada vez más en el tratamiento de un grupo de epilepsias focales en las que el foco es relativamente pequeño y se puede destruir con lesiones de en torno a un radio de 3 centímetros, que no es poco, ¿eh? Claro. Entonces el grupo de epilepsias que se pueden beneficiar del láser no es pequeño y aporta pues obviamente ventajas sobre una apertura del cráneo tradicional, una craneotomía. Un paciente que tratamos con láser al día siguiente se puede ir a casa prácticamente. La cuestión es seleccionar bien que sea la técnica idónea en ese tipo de epilepsia y en esa persona. Porque se tarda mucho en diagnosticar, ¿no? La epilepsia tiene una demora en el diagnóstico que hay que luchar para que ¿Por qué es eso? termine. Pues es una mezcla de situaciones. Hay un primer paso que los pacientes, la primera crisis, que suele ser algo leve, muchas veces no acuden al médico. El siguiente paso es cuando el primer médico que los ve muchas veces atribuye eso a otro problema tipo estrés o un síncope, y cuando finalmente llegan al médico que lo entiende y lo identifica, pues pueden haber pasado desde meses hasta años. Entonces hay una acción un poco que quizá en el Día de la Epilepsia, que es hoy, deberíamos proclamar más, ¿no? Que es importante estos episodios transitorios en los que uno se nota algo raro por primera vez en la vida, que sean estudiados profundamente por la posibilidad de epilepsia. O sea, que no es solo este ataque que tenemos idealizado de persona que se cae al suelo y se intenta morder la lengua, ¿es algo más? ¿Hay más síntomas? Efectivamente, la mayoría de las veces antes de ese ataque fuerte ha habido ataques pequeñitos, en los que ha habido una breve desconexión, un periodo de confusión, una amnesia, algo durante el sueño raro de una conducta automática. Eso es muchas veces el primer síntoma. Cuando ya se da el ataque fuerte, muchas veces hemos tenido varias veces ese primer síntoma y no se ha identificado como epilepsia. ¿Cuánto tiempo tardan desde que alguien da el paso? Porque es verdad que ha sido enfermedad sagrada y maldita, también por lo aparatoso y porque la gente no sabía qué hacer muy bien.
Pero ¿cuánto tiempo tarda en diagnosticarse y en tratarse? Primero, que el enfermo reconozca que está enfermo, que vaya a un médico adecuado, que haya un diagnóstico acertado, y a partir de ahí, ¿qué tratamiento, qué tiempo de tratamiento establecen ustedes? Nosotros miramos en el grupo de pacientes que sigo en la consulta y había una media de demora en el tratamiento de un año, del diagnóstico de 1 año y medio. Una vez que el diagnóstico se establece, normalmente se pone un tratamiento inmediatamente. Incluso esa misma... ¿Por qué tarda tanto? Por este motivo que comentaba, porque muchas veces los primeros episodios o han pasado desapercibidos o se han minimizado como no pasa nada, no te preocupes. Por miedo. Efectivamente, y luego hay un miedo a establecer el diagnóstico de epilepsia que no lo hay, por ejemplo, para establecer el diagnóstico de ansiedad o lipotimia. Sí, entonces se tiene tendencia, o por ejemplo, se tiene tendencia a atribuir más a otro problema. ¿Y una edad de debut? ¿Puede ser la adolescencia? Puede ser cualquier edad. ¿Cualquier edad? La mayor frecuencia se da entre el nacimiento y los 13, 14, 18 años. Tan pronto. Y luego a partir de los 55, 60 años, por causas diferentes. Las causas congénitas y genéticas aparecen en esa primera etapa. ¿Son las frecuentes? Sí, son aproximadamente... Bueno, se puede decir que en todas las epilepsias hay un componente genético, ¿no? El mismo problema puede dar lugar en una persona a epilepsia y ese problema incluso más grave en otra persona no da lugar a epilepsia, porque es el trasfondo genético que nos ha tocado, que nos haga más o menos proclives a tener crisis epilépticas y sobre ello que aparezca una patología adicional. En el caso de la medicación, además, suele ser bastante invalidante, ¿no? En algunos casos, las personas que han sufrido crisis, por ejemplo, no pueden conducir en una época determinada de tiempo, ¿no? Claro, hay una parte de la epilepsia que te incapacita para realizar ciertas actividades por la propia enfermedad, hay otra que tiene que ver con los riesgos de la enfermedad y hay otra que tiene que ver con la medicación, pero afortunadamente hoy en día disponemos de buenas medicinas, tratamientos que se toleran mucho mejor, que son mucho más eficaces, con lo cual el 70-80% de la gente con epilepsia puede hacer vida normal y no tienen por qué sufrir efectos secundarios importantes. ¿Qué cambios ha tenido usted en el tratamiento con láser en estos últimos, pongamos, 10 años? ¿Qué ha visto que ha cambiado en el láser y qué ha cambiado también en usted a la hora de ver la enfermedad y modos de tratarla? Pues el láser hace 10 años todavía no lo teníamos entre las posibilidades terapéuticas. Y fue a partir del desarrollo de una empresa que buscó el poder transmitir suficiente energía con un haz láser a través de una sonda pequeña y que esa sonda se pudiese guiar bien a través del cerebro, que luego esta empresa fue comprada por una gran empresa, se llama Medtronic, y a partir de ahí se ha desarrollado de una manera explosiva en los últimos 4 años. Y el tratamiento con láser en realidad no supone que cambiemos el cerebro, que busquemos otra manera de reconectarlo, sino consiste en hacer la destrucción del foco epiléptico de una manera precisa y poco agresiva. Y eso ha sido el gran cambio, ha permitido que seamos menos agresivos en el tratamiento y por lo tanto que algunos pacientes donde la agresividad del tratamiento antiguo nos había hecho no plantearnos la ablación del foco o el operarlos, ahora sí podemos hacerlo. ¿Y quiénes son los candidatos, las personas adecuadas a esta operación, que además he leído que es nada, 3 centímetros de cicatriz? Sí. Y que no sé en qué consiste realmente? Pues consiste en, primero, una perforación en el cráneo pequeña, que son 3 milímetros. A través de esos 3 milímetros se introduce una sonda, que es una especie de tubito que tiene en la punta la emisión de un haz láser que tiene mucha energía, pero que como es luz, la luz no propaga más allá de una distancia, es decir, eso tiene la ventaja que no va a poder alcanzar más allá de esos... Si no lesiona ni no va a lesionar más, nada. efectivamente. Entonces, luego, solamente el hecho de acceder es a través de 3 milímetros. Esos 3 milímetros te permiten acceder por tejido cerebral importante sin dañarlo, porque 3 milímetros no causan una lesión. Pero allí donde ya activas el láser vas a producir una ablación de 3 centímetros alrededor del láser, con lo cual, una vez que estás dentro de la lesión, puedes
destruir la lesión. ¿Qué hace el láser? ¿Lo quema? Lo que hace es energía térmica en realidad, que lo va quemando. Y que tiene también la gran ventaja que tú puedes medir los cambios de temperatura en una resonancia magnética que haces al mismo tiempo. Con lo cual tú puedes perfectamente ver hasta dónde está llegando la lesión que produces con el láser y evitar en algún momento seguir haciéndolo cuando ves que te estás aproximando a la zona pues del movimiento, del lenguaje. ¿Qué efectos ha tenido en la gente que usted ha operado en los últimos 2 años, digamos? ¿Qué efectos ha visto usted en algunos que usted creía que no valía la pena o que era peligroso tratar, y que en la vida cotidiana cómo les ha cambiado? Bueno, primero matizar que la intervención la hace un neurocirujano de nuestro equipo, es el doctor Marcelo Butke, y la selección la hacemos conjuntamente. Y lo que hemos conseguido es pacientes que a lo mejor sabíamos que la cirugía era una buena opción, pero tenían pues una gran reticencia a todo el proceso, pues que se han animado a hacerlo y ahora están libres de crisis y haciendo vida normal. Y luego otros pacientes que yo mismo era reticente a hacerlo porque era muy arriesgado, porque solamente el mero hecho de llegar a la lesión suponía atravesar mucho cerebro sano y me daba miedo que eso podía dar lugar a un infarto en una arteria o una lesión en tejido cerebral sano. Yo era reticente a recomendarlo, pues se lo he recomendado y ahora mismo se han tratado y están libres de crisis. Es decir, ha abierto un campo muy importante para el tratamiento de la epilepsia. Ruber Internacional. Bueno, pues en la Ruber. Y luego sobre todo estáis viendo ahora mucho más adultos, ¿no? Ahora mismo esta técnica se está haciendo más en adultos. Exacto, El futuro de esta técnica posiblemente va a ser que ahora mismo estamos utilizando solo una sonda y por lo tanto puedes acceder a un tejido epiléptico limitado, pero si usásemos 2 o 3 sondas podríamos ir conformarlo en diferentes formas y poder tratar lesiones más grandes también de una manera poco agresiva. Bueno, pues muchísimas gracias, Maravilla. Muy interesante. ¿Verdad? Además hoy era el día que había que tratar. Y qué mejor que viniera. Pues sí, señor. Muchísimas gracias, don Antonio, y muchas gracias en la Ruber Internacional, que hacen un trabajo extraordinario. Es de esas clínicas privadas de las que puede presumir también la sanidad española. Juraron a Carmen Calvo, pero es su obligación como médicos, está en el juramento hipocrático. O sea, no tenemos más remedio que ver a todo el mundo. No, tiene que ser así. Eso es bueno. Gracias, Muchas doctor. Gracias a vosotros. Hacemos una pausa. Federico, tomamos Divecol Forte. Divecol, ahora ya no es vicepresidente, pero cuando daba pena verlo. Hay que lavarse los dientes antes de acostarse. 2 pastillitas de Divecol y te deja las arterias niqueladas. El colesterol malo desaparece. Una pausa y hablamos con los responsables de mifarma.es. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.